porque el hombre, que es hombre, cabal, íntegro y proporcionado, preparado para la acción, decidido en cuerpo y arma a plantarle cara a los vaivenes del vivir, se le reconoce al instante de forma y de modo. Decidido y constante, pisa fuerte y deja huella. Su acción martilleante moldea civilizaciones y pensamientos, consciente del duro esfuerzo que eso conlleva, e incluso sin llegar jamás a conocer su labor. Pero el hombre, que es hombre, no busca la fama, queda atrás de banales estereotipos. Él, consecuente y congruente, busca el resultado común y colectivo, porque así se forjan sociedades, así se forjan naciones, y para tal caso no son necesarios portadas ni prebendas. Porque el hombre que es hombre, crea y jamás destruye, imparte conciencia, nunca irreverencia, siembra escuela, no parcialidad, demuestra valentía, es revolución y evolución constante, es arte, letras, filosofía, es ciencia, es invectiva incesante ante la apatía de una sociedad esclava. El hombre, máquina perfecta, simbiosis completa de alma y cuerpo, tiene el deber de proteger a sus semejantes, hacer lo posible y creer en ello. Porque existen diversas clases de personas, aquellas que cambian el mundo con sus acciones, con su esfuerzo diario, y otras que solo se benefician de ello, sin aportar nada a la sociedad donde viven y a la que le deben tanto. Tenemos el deber y el trabajo de cambiar el mundo, de hacerlo habitable para todos, de crear voluntades, pues es nuestro deber, como testigo propio de la evolución humana, como una correlación propia a nuestras civilizaciones antiguas. Creo que no será necesario citar a aquellos que moldearon y crearon una sociedad más justa. Primero porque no terminaríamos nunca, y segundo, porque pienso que cada cual tendrá sus iconos a seguir. Así que solo se quedará en esta con una cita más humanista, en este caso de don Julián Sorel Huxley. Esta tierra es uno de los raros lugares del cosmos donde la mente ha florecido. El hombre es producto de casi 3 millones de años de evolución, en cuya persona el proceso evolutivo por fin ha tomado conciencia de sí mismo y de sus posibilidades. ¿Y tú? ¿Qué clase de hombre eres? Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestra mesa hablamos de tauromaquia, hablamos del mundo del toro, de la fiesta nacional, y para eso se encuentra con nosotros Sergio Pérez Aragón. Él es, director y presentador y comunicador, por supuesto, de Radio La Isla desde San Fernando. Amigo Sergio, todo un placer tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Muchísimas gracias, Rafael, y muchísimas gracias que reconozcas tan abiertamente al mundo del toro, a la cultura taurina, como una de las artes y uno de los protagonistas de tu programa. Pues, Sergio, hemos hablado fuera de cámara, nos conocimos hace poco en algunos de tus quehaceres en el mundo taurino. Y bueno, diriges desde el año 2004 el programa titulado La Puerta Grande, que se emite desde Radio La Isla en San Fernando, si no me equivoco. Bueno, hablamos, Sergio, de una de las tertulias taurinas quizás más longevas de este rinconcito de Andalucía. De la provincia de Cádiz, a nivel de radio, desgraciadamente, que lleven esa continuidad hoy por hoy, creo que no la hay, ¿no? De 14 años. Desgraciadamente había programas como la tertulia taurina de la cadena SER, que dirigía Luis Rivas, ¿no?, que estuvo tantísimos años en antena, hasta que por motivos de programación y de horario y demás, pues se tuvo que suspender. La información taurina yo creo que es algo que no se debe de perder en los medios de comunicación, e incluso como hay noticias, para hacerla semanalmente. Antiguamente los informadores taurinos la hacían diariamente, lo cual
Pues fíjate, ¿no? Los medios de comunicación que se manejaban hace 30, 40, 50 años, tan difícil de conocer de un punto a otro del territorio, incluso de la provincia, incluso de la ciudad, escasos en formas de comunicarte, y sin embargo eran capaces de hacer todos los días un programa taurino en cualquier emisora local que conociéramos o provincial. Sin embargo, desgraciadamente hoy en día pues no es así en cuanto a la información taurina. Yo tenía una inquietud hace 14 años, que fue la de hacer este programa, y afortunadamente había un hueco dentro de la programación de San Fernando, que no existía la programación taurina en ese momento, y mira, me aceptaron, y como a lo largo de estos años tampoco me han puesto ningún impedimento para continuarla, pues ahí estamos. Bueno, y yo también cuando hablas de esos años pasados, ¿no?, donde quizás la radio colmaba, ¿no?, esa panoplia de comunicación taurina, también es cierto de que en aquellos momentos yo creo que el toro gozaba de mejor salud que ahora. Eso es totalmente claro. No imagino que ahora también se ha quedado todo más reducido, quizás a festejos un poco más grandes en capitales y en algunas otras zonas más importantes, y quizás eso también ha hecho que la radio, ¿no?, la clásica radio, pues se haya mermado en este caso con los programas taurinos, ¿no piensas? Sí. Bueno, no sé si es exactamente salud de lo que carece el toro, pero yo más que salud aplicaría otro adjetivo, ¿no? A lo mejor es falta de comunicación, falta de conocimiento por parte de la población en general, porque el mundo del toro no se limita simplemente, no se ha limitado nunca a una faena, a una estocada, y esto ha sido todo, ¿no? El mundo del toro, además de ser un arte ya de por sí, es un arte que genera mucho arte, porque no hay faceta de la cultura donde no esté presente el toro. Así que no sé si... Perfectamente. Mira, me acuerdo ahora mismo, y siguiendo un poco el hilo de lo que me cuentas, en una entrevista de Jesús Quintero a Joaquín Sabina, que Joaquín Sabina es alguien muy aficionado al mundo del toro, ¿no? Y le decía, mira, seguramente los animalistas hasta puede que tengan hasta razón, ¿no? Pero yo cada vez que pueda seguiré yendo a ver los toros porque me gusta mucho, ¿no? Y decía, pero es que si te das cuenta, está tan unido a la cultura que la mitad de los museos se quedarían en nada sin el mundo del toro. No solamente de los museos, vamos a pensar dentro en qué ámbito de las artes no está presente la tauromaquia. Empezamos, la literatura, pero es que dentro de la literatura, ¿en qué estilo de la literatura no está presente la tauromaquia? La novela, en las biografías, en la literatura lo que es ganadera, ¿no?, o naturalista. Hay cientos de libros, en la poesía. O sea, en todos los ámbitos de la literatura ha estado presente, no con cientos, con miles de libros a lo largo de la historia, ¿no? Y si hablamos de la escultura, ¿cuántos escultores han descrito lo que es la tauromaquia con una paleta y un trozo de barro, ¿no? Claro. Mateo Ginurria, que te digo yo, Venancio Blanco, en fin, que serían muchísimos los que seguimos en el cine, por ejemplo. Estamos hablando de 500 películas que hablan de tauromaquia, de más de 500 películas. Es que la historia del cine empieza grabando corridas de toros los franceses aquí en España, que es curioso también que empiecen por ahí. En la arquitectura, es que las plazas de toros no es una belleza de por sí, claro. Y la arquitectura no es un arte, pero es que la pintura, bueno, qué decir, ¿no? La pintura, Sorolla, Picasso, Dalí, en fin, miles, en fin, 10.000. Si nos acercamos a la pintura costumbrista, ya ni te digo. Pues sí, es que, claro. Bueno, Francisco de Goya, que fue el primer periodista que podemos decir que nos describe la historia con sus pinceles, hasta diseñadores de moda. Hasta diseñadores de moda, claro, pues emplean también la cultura taurina o el vestuario taurino para vestir a muchísimos, a Armani, Montesinos, Lacroix, yo qué sé. Sí, hay un crisol muy grande de variedades dentro del mundo de la tauromaquia, eso es indudable.
Antes de entrar en este tema, yo quisiera tocar primero un poco el tema de la comunicación, porque me gustaría preguntarte que cómo llega en este caso Sergio al mundo de la comunicación. Bueno, pues yo soy militar de profesión, soy oficial de Armada y después de muchos avatares y de aquí para allá, como todos los militares, ¿no? Con la maleta por un lado y para otro, pues por fin consigo asentarme un poco, ya más veterano dentro de la profesión y cuando ya llego a San Fernando definitivamente, pues veo eso, de que en San Fernando no hay una información taurina continuada, siendo pues un pueblo que ha sido muy taurino. No digo es taurino porque hoy desgraciadamente, aunque va la gente a los toros, ¿no? Pero va a muy pocos festejos y no podemos decir las peñas taurinas pues brillan hoy por su ausencia y no podemos decir que San Fernando sea una ciudad, ¿no?, taurina, referencia taurina, a pesar de que la historia de la tauromaquia pues trata muy bien a esta ciudad en cuanto a figuras del toreo. Dos referentes de esta última jornada, pues el maestro Rafael Ortega y por supuesto Francisco Ruiz Miguel. Pero además de eso, la tradición taurina en San Fernando, pues prácticamente como en todos los pueblos, ciudades de la provincia de Cádiz, pues se ha mantenido desde los principios de la historia, ¿no? Pues como aquí puedas aquí en Sanlúcar o en Chiclana mismo. En cualquier caso, ya te digo, las noticias taurinas no se llevaban a cabo. Bueno, le presento un programa a la dirección de Radio La Isla y a partir de ahí pues empezamos todos los martes a hacer la temporada taurina en la tertulia taurina de la Puerta Grande. A partir de ahí pues, se van uniendo amigos que les gustan hablar de toro y lo que era un programa pues se convierte en una tertulia. Y definitivamente pues todos los martes a las 8 de la tarde en directo nos juntamos los que buenamente puedan venir ese día, unas veces 2, otras veces 4, otras veces 5, pues a hablar de toros, a dar comunicación, a exponer cada uno su opinión, que por supuesto la tiene y muy importante la diversidad para ampliar entre todos los conocimientos. Y sobre todo, yo también vengo, Café de Levante nació en la radio también, y bueno, la radio como nexo mágico, ¿verdad?, y místico de la comunicación y que por supuesto que no se pierda jamás, porque todos los que hemos tocado la radio seguimos enamorados de la radio, ¿verdad, Sergio? No te quepa la menor duda, yo lo primero que hago en cuanto me despierto es encender la radio y cuando me acuesto yo me duermo escuchando la radio, por supuesto, es mi medio de toda la vida, ¿no? Decían los antiguos que la fotografía acabaría con la pintura, sí, ¿no? Luego vino el vídeo y iba a acabar con la fotografía, y esto igual, la televisión iba a acabar con la radio es incombustible. La radio tiene una magia especial que sin duda alguna nadie lo va, y lo que se comunica a través de la radio, yo creo que ni la televisión con imágenes es capaz. Seguramente porque hay extraordinarios comunicadores dentro de la radio. Y quizá ese sea el secreto, los grandes comunicadores, los grandes tertulianos que podemos escuchar en la radio, que yo creo que muchas veces en televisión se quedan a la altura de que no son capaces de llegar a ese sobre nivel. Todo gente que tienen opciones a estar en importantes cadenas de televisión a nivel nacional y no quieren. No salen de lo que es el estudio de la radio. Y lo complicado que era hacer radio quizás en los años 70, en los años 80, incluso en los años 60, que no había ese ordenador delante con esa información inmediata, sino que bueno, que el que iba a la radio tenía que ir preparado y tenía que ir, digamos, y utilizando un dicho taurino a puerta gallola, ¿no? Así es. Y como tú dices, con esa capacidad de improvisación genial, genial y esos conocimientos prácticamente de todo, porque un buen presentador de radio tenía que saber, yo no sé si todavía tiene que saber de todo, no creo, pero antiguamente tenían que saber de todo, y a mí la verdad es que yo le tengo mucha admiración a los presentadores de radio así locales, provinciales, ¿no? Porque en esas ciudades, en esos pueblos, tienen que conducir tanto un programa de Semana Santa como un programa de toros, como hacer una entrevista a un político, y lo que para mí sería prácticamente imposible,
ellos lo sacan adelante de una forma, y muchas veces de una categoría extraordinaria. Y muchas veces incluso con medios bastante precarios. Y que además muchos de ellos no son ni profesionales. Claro. Sí, no, pero actúan con una profesionalidad que ya quisieran. Efectivamente, Otros, ¿no? Pero son gente que de verdad les gusta el medio y, hombre, aunque además vivan de él, pero sin duda alguna lo llevan con una extraordinaria dignidad y lo que tú dices, y más teniendo en cuenta la falta de medios que hoy en día desgraciadamente cuenta cualquier... Porque, Sergio, un pilar importante en tu trabajo, en tu dedicación, en tu día a día y por supuesto en tu vida ha sido la tauromaquia, ¿no? ¿Qué ha significado para ti no solamente la comunicación de la misma, sino el estudio y la propagación de su historia? Desgraciadamente, bueno, para mí ha sido una actividad que siempre me llamó la atención desde pequeño, pero luego conforme la vas conociendo cada vez un poquito más y vas profundizando, pues te vas dando cuenta que es que los toros y la historia de España están intrínsecamente, es que están juntos. Es que es así, es curioso porque es bonito aprender la historia de España a través de la tauromaquia, que la puedes llegar a conocer perfectamente, ¿eh? Porque en cualquier momento de la historia de España ha estado vinculada, pero en todas, ya no te digo, ha estado vinculada de siempre con la tauromaquia, desde los íberos, desde los celtas, está presente en los ritos, en la cultura, porque cuántas y cuántas imágenes desde la época celta íbera ya vemos relacionadas con el toro, son muchísimas. Claro. Y si seguimos, los romanos, exactamente igual, ¿no? Las tres, bueno, sobre todo la parte de la República y del Imperio, fueron las que más relación tuvieron con el mundo del toro, pero también está muy presente el mundo del toro. Estamos hablando dentro de, en España, en Iberia. Perfectamente durante los romanos, se van los romanos, llegan los suevos, vándalos, alanos, visigodos, llegan los árabes y los árabes siguen manteniendo la cultura taurina también entre nosotros. Echamos a los árabes y los reyes católicos la siguen manteniendo, en fin, la alta edad media, la baja edad media, la edad moderna, siempre está presente el mundo del toro. Ortega y Gasset, ensayista, filósofo y un sabio, ¿no? En todos los aspectos, ya lo dijo, no se ha escrito la historia de España sin las corridas de toros, ¿de verdad? Es cierto. Y además ha sobrevivido, como digo, a cambios diferentes políticos, unos y otros, y ha sobrevivido a todos tipos de cambios políticos. Pues no solamente políticos, sino lo que era peor, que era la Iglesia. En el siglo XVI, quienes mandaban eran prácticamente los papas, ¿no? Más que algunos reyes. Y la Iglesia también juega con el mundo del toro, en todos los aspectos, desde las encíclicas, aquella que escribiera no me acuerdo exactamente, en la Edad Media se escribieron unas elegías en las que ya, por aquello de mantener una fiesta del paganismo, que eran los romanos, ya se prohibían. Pues a partir de ahí de esa primera prohibición que hizo San Isidoro de Sevilla, que no me salía el nombre, pues ya el pueblo ya empezó a decir que los toros, como que no. Es cierto, porque a finales del siglo XVIII hubo algunas prohibiciones, con el reinado de Felipe, todas. Había algunos momentos en que todo. Incluso se prohibió matar el toro. Mira, San Isidoro de Sevilla, que escribió estas etimologías de San Isidoro, ya prohibió, por ser una fiesta de procedencia pagana, que venía de los romanos, ¿no? A continuación, bueno, pues Alfonso X el Sabio también dijo que el toreo del pueblo que no, que solamente el toreo caballeresco, para que fueran los caballeros los que tomaran un mayor protagonismo dentro de la fiesta. Luego en el siglo XVI pues aparecen, ya te digo, los papas, hubo así como Alejandro, el Papa Borgia, Alejandro VI lo llevó a la mismísima plaza de San Pedro, luego vendrían 3 papas, Pío V y Sisto, que lo prohibirían con pena de excomunión. La gente pasó totalmente de aquello, que le daba igual que los comulgaron, pero que los toros que no se los quitaran. Es cierto, es cierto. Bien,
y ya luego exactamente igual. Bueno, ha habido reyes más o menos taurinos, pero todos la han mantenido, desde Felipe V, el primer Borbón, que es, digamos, que no le gustaban los toros, él venía de Francia, no conocía la fiesta y él dijo que no, que aquello como que no le iba, pero tampoco lo prohibió. Tampoco lo prohibió. Tenía unos consejos de sus asesores que le decían, mira, si no te quieres meter en líos, no, déjalo, que porque el pueblo sí quiere el mundo del toro. Efectivamente, y así pues te puedo contar muchísimo. Cuando la invasión napoleónica, José Bonaparte da corrida de toros para congraciarse con el pueblo. Y sobre todo hay una parte muy interesante en ese siglo XIX, con la llegada de los grandes románticos y viajeros del XIX, que se expande, ¿verdad?, esa cultura taurina española, desde Teófilo Gautier, desde Henry Ford, desde, bueno, Henry Biscatelli, Prosper Mérimée, cualquiera de estos escriben ya en sus crónicas y en sus trabajos. Lord Byron, por supuesto. Le encantaban los toros a Lord Byron. Sí. Washington Irving, ¿no? Todos estos al final terminan escribiendo sobre el mundo la fiesta de los toros. De hecho, en ese siglo, en el siglo XIX, como tú dices, pues se extiende a lo largo de toda Francia prácticamente. Exactamente en la Exposición Universal de París, del 1890, 81, había 2 plazas de toros en París, no una, había 2, y monumentales, grandes plazas de toros. Luego, bueno, pues vino la ley Gramont, que fue una ley que protegía a los animales domésticos, ahí se metieron a los toros, y a partir de ahí pues intentaron prohibir las corridas de toros, tampoco pudieron hacerlo. Entonces aquellas ciudades que consiguieron demostrar que a lo largo de la historia continuamente habían tenido corrida de toros en Francia, siguieron dando toros, ¿no? Y por eso se siguen dando toros en lo que es sobre todo en el sur del país, pero si no la cultura, si no llega a aquella ley Gramont que prohibió las corridas de toros en Francia, pues quién sabe si a lo mejor se hubiese seguido expandiendo a lo largo de Europa. Y Sergio, para ti, ¿cuál ha sido la época dorada del mundo del toro a nivel nacional? Hombre, sin duda alguna, después de Joselito el Gallo. Después de Joselito, la aparición de Belmonte, y después de Belmonte, todo lo que fue la época de oro del toreo, fue la existencia de Joselito y de Belmonte, de los dos grandes. Estamos hablando de los años 30, años 40. Estamos hablando de 1820, es cuando muere Joselito, en el 12 toma la alternativa Joselito, en el 13, 1813 lo toma Belmonte. Bueno, pues Joselito llegó a ser el máximo exponente del toreo antiguo. Bien, y con él muere lo que es el toreo antiguo, pero sin embargo a la vez nació lo que es el toreo moderno, el toreo de quietud. Hasta entonces el toreo se llevaba a cabo más que sobre todo con las manos y con los pies, con el movimiento de ambos, de las manos y los pies. Esto es con Joselito el toreo antiguo, su máximo exponente. Sin embargo, llega Belmonte, planta los pies en el suelo y el inmovilismo en el mundo del toro. Otro concepto del toreo totalmente distinto que incluso hace cambiar a la condición de los toros, que hasta ahora tenían mucha más movilidad, y a raíz de Belmonte se cambian, incluso las ganaderías empiezan a cambiar la condición del toro para que el toro no tenga tanta fogosidad y se mueva menos y se pueda interpretar el toreo de Juan Belmonte. A partir de ahí, pues grandes toreros como Ignacio Sánchez Mejía, una biografía para llevarla al cine. Si hubiese sido norteamericano, Sánchez Mejía pues estaría en grandes pedestales, ¿verdad? Y sin duda alguna hubiésemos conocido su extraordinaria biografía. Fue quien unió a la generación del 27, ni más ni menos. Y también ese final del siglo XIX, ¿no? Quizás con Mazzantini, ¿no? Y con Lagartijillo y con esas figuras en que había una rivalidad enorme, ¿verdad?, entre todas. Efectivamente, Mazzantini es de finales del 18. Mazzantini nace taurinamente hablando, cuando muere Guerrita, que es el gran dominador del toreo a finales de ese siglo. Aparece Mazzantini, con Mazzantini ya empieza a nacer, empiezan a llevarse a cabo los sorteos en los toros, algo que no se hacía con Guerrita. Con Guerrita se acuña la frase "no hay quinto malo", no sé si lo sabías. Bueno, la he escuchado, pero no sabía que era suya. Bueno, pues Guerrita, ya te digo, fue un José Tomás de la época.
y entonces él hacía lo que le daba la gana dentro del mundo del toro, decía con quién toreaba, cuándo toreaba, cómo toreaba y por cuánto toreaba, y entre otras cosas pues imponía los toros y el orden de los toros, de forma de que el toro que tenía mejor reata dentro del festejo iba a salir siempre el quinto, en quinto lugar, porque él siempre llevaba un torero por delante y uno por detrás. Entonces Mazzantini, que coincide con él en el tiempo, empieza a imponer por contrato que los toros se sorteen antes de la corrida. Claro. Y eso se mantiene así. Luego vendría Joselito, luego vendría Belmonte y después de él lo que se llamó la época de plata del toreo, con Sánchez Mejía, con Marcial Lalanda, con Chicuelo, con Granero, con Domingo Ortega y también una torera, que quizás la mejor que haya habido en la historia del toreo, que fue Juanita Cruz. Eso yo creo que ha sido la mejor época que ha vivido el toreo. Pues la verdad que es muy interesante porque se habla mucho del mundo del toro, pero quizás no se bucea en la comunicación televisiva sobre su historia, ¿no? Porque está muy arraigada, como tú dices, a la crónica social, a la crónica económica y a la crónica, bueno, de una nación, en este caso de España. Pues si te parece, Sergio, pasamos unos momentos a publicidad y seguimos charlando. Perfectamente. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Sergio Pérez Aragón. En este caso hemos tocado un poco la historia, bastante esa historia de la fiesta nacional, donde veo que eres de calado importante, de calado intelectual, y es muy interesante hablar y reconocer y sobre todo escarbar un poco y ver todas esas antiguas figuras y cómo fue forjándose, ¿verdad?, las raíces del mundo del toro. Sé que has estado en la maestranza de Sevilla, ¿no? Radiando corridas de toros, ¿no? Yo te pregunto cuál es esa sensación de entrar en esa majestuosa plaza de toros y radiar una corrida desde allí. Pues imagínate, lo que puede ser para un taurino ya no radiarla, ¿no?, sino simplemente estar allí. Una plaza de toros que nace con esa historia detrás de lo que es ya no solamente el ámbito taurino, sino también, como hemos dicho antes, el ámbito de la historia. Los maestrantes tienen una historia detrás impresionante y como no, su plaza de toros. Estamos hablando de una plaza de toros que se tarda en construir nada más que 120 años, desde que se pone el primer ladrillo hasta que se pone el último, ¿eh? Es curioso. Pero vivir tantísima historia que ha vivido esa plaza, ya no solamente, como te digo, en el aspecto taurino, sino también en el aspecto de la historia de España, de por qué nacen los maestrantes, con quién nacen los maestrantes, qué función tenían los maestrantes, algo que hoy en día pues se ha perdido, no tiene nada que ver, ¿no? Simplemente mantienen la tradición pues por apellido y lo han heredado, pero sin embargo es muy bonito también conocer la historia de las reales maestranzas que empiezan a nacer en el siglo XVIII precisamente, que no es la única real maestranza, como tú bien sabes, que existe en España. La primera de todas fue la de Ronda, antes que Sevilla, fue la real maestranza, que empiezan a nacer como cofradías. Luego viene Sevilla, luego vendría Granada, luego vendría Valencia y por último ya con Fernando VII se crea la Real Maestranza de Zaragoza. ¿Qué pasa? Que dos de ellas son las únicas que dan festejos taurinos, que son Ronda y Sevilla. Pero sin duda alguna está allí, está respirando aquello y aquella deformidad tan encantadora que tiene esa plaza, porque no es circular. Claro, como tardó tantísimos años en construirse, pues cuando empezaron a construir la parte que está más pegada a Sevilla,
las construcciones ya habían avanzado mucho dentro de la ciudad, entonces no pudieron hacer la plaza totalmente circular y la Real Maestranza pues está ahuevada, ¿no? Y esa historia que puede tener la Puerta del Príncipe, por ejemplo. La Puerta del Príncipe se llama así por el quinto hijo de Felipe V, que es quien autoriza la construcción de la Real Maestranza de Caballería. Entonces, a ese quinto recién nacido, que era el príncipe Felipe, príncipe de Parma, pues por quien le ponen la puerta del príncipe, que moriría muy joven, moriría muy pronto. En cualquier caso, pues saber quiénes han estado allí, por qué han estado, y los toreros que han actuado, que son prácticamente pues todos desde Joselito, ¿no? Todos los que han mandado en esto y que han podido pisar aquel albero es algo maravilloso. Respirar aquel ambiente merece la pena, te gusten o no los toros. Claro, no, eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que te pueden gustar más o menos los toros, no gustarte, pero es lógico indagar en esa historia, ¿no? En este caso, en esta mesa, tenemos algunas piezas cromolitográficas del siglo XIX, del mundo del toro. Te puede gustar más o no, pero es que está enraizada con la cultura del vino, con la cultura de esta Baja Andalucía y con la cultura, en este caso, de tu país, ¿no? Con el flamenco. Por supuesto, bueno, el flamenco y el vino y el toro ha sido un triunvirato indivisible e inseparable. Recuerdo la época del romanticismo, precisamente, la cantidad de toreros que después de torear se iban a cantar flamenco. Sí, y cuántos cuadros hay, ¿verdad? Vestidos de toreros tocando la guitarra. La escuela costumbrista es bestial, ¿verdad? O sea, pasando desde la escuela sevillana a la escuela malagueña, etcétera, etcétera. Bueno, el otro día me dieron un dato muy interesante, hablando un poco del mundo taurino actualmente, ¿no? La televisión está retransmitiendo corridas y tal, y decía, mira, el número de espectadores que ven las corridas de toros está bastante bien, pero hay un problema serio, y es que esa gente, esos espectadores que ven actualmente los toros son personas que tienen 50 y 60 años. Eso evidentemente es un problema a la larga. Yo te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre la salud taurina que actualmente estamos teniendo en España? Desgraciadamente, por un lado, es la falta de introducción de la cultura dentro del mundo del toro, algo que está prácticamente vetado en las escuelas, ¿no? Hablar de toro en una escuela es algo que podemos decir que te marca. Incluso a los alumnos de las escuelas taurinas, en sus propios colegios, pues en muchos casos sufren bullying. Yo creo que la cultura taurina no está del todo introducida en lo que es nuestra cultura. Desgraciadamente, pues los jóvenes no terminan de entrar en lo que es el mundo del toro, y sin duda alguna también debido a la falta de capacidad económica para poder acudir a un festejo taurino. Antiguamente pues había o el fútbol o los toros o el cine, no había donde más ir. Hoy en día son muchísimas las posibilidades que te da cualquier población para poder divertirte. El mundo del toro, sí, es una más, pero resulta que el mundo del toro es caro, y es algo a lo que hasta hace poco no se empiezan a mentalizar las empresas. Hoy en día, afortunadamente, ya son muchos los empresarios taurinos que están permitiendo entrada gratis a los toros hasta los 12, 14 años. Gratis, eso no existía hasta hace mucho tiempo, ¿no? Una forma de coartar sin duda alguna la afición. Eso de un día para otro no se consigue, ni se va a conseguir, tendrá que pasar muchísimo tiempo. La juventud taurina también está siendo ya ayudada por parte de los empresarios para poder asistir a los toros. Esta pasada temporada en el puerto de Santa María podrían ver los jóvenes todos los espectáculos taurinos por apenas 50 euros, y de hecho se notaron los 300 jóvenes que acudían a la plaza. En aquellos lugares donde no se lleve a cabo este tipo de difusión, este tipo de promoción, este tipo de ayuda para los jóvenes, pues siempre se va a notar en el tendido. Mira, yo te iba a preguntar que evidentemente los tiempos corren, los tiempos evolucionan constantemente, y esta evolución deja en una posición bastante desfavorable
desde mi punto de vista, al mundo del toro. Yo creo que ya la has contestado perfectamente. También, bueno, ¿por qué ese desapego quizás de la gente joven? Lo acabas de contestar, ¿no? Es igual, a mí me suena ese mismo cuadro que has hecho con el flamenco, ¿no? Hay mucho desconocimiento con nuestras raíces del flamenco también, y en las universidades, en las escuelas no se dan, ¿no? Pasa también con la pintura, etcétera, 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 ¿no? Las humanidades. Yo hace poco vi una conferencia del abogado sevillano Joaquín Moekel, que la dio aquí en Sanlúcar, y él decía una cosa muy interesante, que es que el discurso del mundo taurino estaba caduco. Era un discurso decimonónico, se vendía la misma historia de siempre, ¿no? Se vendía de que, bueno, la desaparición de los puestos de trabajo, la desaparición del toro bravo, bueno, que estábamos, él decía que, bueno, es que decíamos que el toro es el segundo festejo, espectáculo de masas más importante, y él lo relacionaba todo a un discurso caduco y totalmente fuera de lugar, que hoy día ya no tiene cabida ni tiene peso. No sé qué opinión te guardas sobre eso, Sergio. Pero no dejamos de reconocer que es la realidad. Sí, yo particularmente, sin ser un gran aficionado, porque no entraré, pero no dejo de reconocer que tenía toda la razón del mundo. No sé, desconozco exactamente lo que Joaquín Moekel, sí me consta que es un gran aficionado, seguidor de muchos toreros. No sé si fue incluso pregonero también de aquí de Sanlúcar de Barrameda, el primer año que se hizo el pregón. No lo sé, yo no lo sé si llegó a venir al final. La cuestión es que, sin duda alguna, lo que diga Joaquín Moekel tiene que ir a misa, ¿no? Pero yo recalcaría que, aun siendo una fiesta cruenta, porque eso no lo vamos a negar, que es una fiesta cruenta, no cruel, ojo, no cruel, cruenta, que hay mucha gente que no tiene por qué gustarle, ni tiene por qué seguirle, ni tiene por qué soportar lo que es una corrida de toros. Eso sí, cuántos y cuántos aficionados, si te fijas muchísimas veces las plazas de toros, van a los toros, no les gusta que muera el toro, y cuando llega ese momento se tapan la cara. O cuántos y cuántos gente, niños, jóvenes, que son amantes de los animales domésticos, los he llevado a la plaza, han visto una corrida de toros y sin embargo no han sentido la sensación de crueldad en el toro que muchos quieren ver. Yo, sin dejar de reconocer que es una fiesta que es complicada de ver, por supuesto, estoy de acuerdo con Joaquín Moekel que tenemos que modernizarnos en muchos aspectos. Entre ellos, para mí el primero son las plazas de toro, la comodidad de las plazas de toro. Los precios hoy por hoy son muy difíciles de cambiar, pero también tenemos que tener en cuenta lo que es la cultura dentro del mundo del toro, y en parte también tenemos que ir recordando lo que es la economía del mundo del toro, ya no solamente la economía en cuanto al dinero, sino a la repercusión en el ecosistema que tienen las corridas de toros también, que es muy importante. ¿Hemos visto alguna vez a Greenpeace manifestarse en contra de las corridas de toros? Jamás. Greenpeace ha dicho nada en contra de las corridas de toros. Reconoce una fuente extraordinaria para el mantenimiento del ecosistema, las dehesas. Como no haya toros, no hay dehesas. Claro. Está muy manido. Está muy manido. Si no hay toros, no hay dehesas. Nadie mantendría una dehesa. Se perderían. El campo sería abierto para todos y se perderían muchísimos animales que se siguen conservando gracias a las dehesas. El lince ibérico, el águila real, la cigüeña negra. Si no existieran las dehesas, esos tres animales, no te digo si hubieran desaparecido del todo, ¿no? Posiblemente no, pero que habría muchísimos menos de los que hoy por hoy hay, te lo aseguro. ¿Piensas, Sergio, que el puritanismo en el mundo taurino puede llegar a ser incluso su peor enemigo? ¿Yo? En el sentido de que hay muchas veces que los toros tienen que evolucionar. La corrida de toros, yo pienso desde fuera, y como te he dicho, no siendo un gran aficionado, tengo que reconocer que tiene que evolucionar igual que evolucionan los tiempos, ¿no? Igual que evoluciona el deporte, igual que evoluciona cualquier espectáculo, ¿no? Pero yo no termino de ver esa evolución quizás en el mundo taurino.
y la gente, por ejemplo, en los años 30, cuando se pusieron los petos, y tú sabes de esto más que yo, ¿no? Decía, bueno, es que van a terminar con él. Y no pasó absolutamente nada. Pasó de que en vez de ver 12 caballos muertos en una corrida de toros, pues no había ninguno. Sí, pero ¿qué fue, por ejemplo, lo que cambió esa parte de la tauromaquia? No fue la parte cruenta de que murieran caballos, y lo que lo hizo cambiar fue la revolución industrial. Es que no había caballos. Sí, pero también es verdad que esos románticos que ya nosotros hablamos y que fueron a visitar en su momento a Pepe Gillo y a Francisco Romero y tal y cual, y a los clásicos toreros, también escribían la crueldad que había dentro de la Plaza de Toros, porque yo cuando leí Washington Irving, que ese hombre pisa la plaza de Sevilla, o Teófilo Gautier, lo que escribe no es saludable. No, efectivamente, aquella fiesta no tenía nada saludable que ver, afortunadamente, ya, desde el alanceamiento del toro, luego hasta se desarretaban toros cuando eran mansos, ¿no? Eran auténticas barbaridades. Claro. El público pues lanzaba de todo, desde la grada, desde dardo hasta flecha, hasta lanza. En fin, eso no tiene nada que ver con la actual fiesta. Efectivamente, se ha ido modernizando en cuanto a lo que es la estética en el toreo, pero ciertas cosas fundamentales, como son en el toreo, hoy por hoy son intocables. Hoy por hoy son intocables. La suerte de picar, hoy por hoy es intocable. Las banderillas, hoy por hoy son intocables. Y la muerte del toro, hoy por hoy, si queremos seguir manteniendo la fiesta, es intocable. El día que se pierda la muerte del toro, yo creo que se pierden los festejos taurinos. Pero Portugal, por ejemplo, no mata al toro. Pero por una tradición, no por otra cosa. Portugal no lo mata, pues igual que Francia sigue permitiendo las corridas de toros. Ellos, llegó por un momento también un rey que prohibió lo que fue la muerte del toro, y así se mantuvo. Sin embargo, los espectadores a los toros portugueses vienen a España a ver las corridas de toros, cosa que los españoles no hacemos con igual frecuencia con Portugal. ¿Y piensa, Sergio, que el aficionado del siglo XXI es un aficionado que sigue teniendo complejos? Es un aficionado que va a seguir teniendo complejos siempre, porque ya la sociedad en la que nos movemos nos obliga prácticamente a que el aficionado al toro sea un marcado, ¿no? A le gustan los toros. En fin, yo creo que no es la fiesta de los toros. Mucha gente no le gusta compararla con el tema del fútbol, pero yo creo que en muchos casos hay que compararlo, ¿no? Porque un aficionado del fondo no sé qué, de no sé qué equipo, no está tan mal visto como un aficionado a los toros. O por qué no se persiguen ya no digo perseguirse, pero se les prohíbe la entrada a los campos a los padres que se meten con árbitros y que se meten con futbolistas, que son auténticas barbaridades, y que prácticamente no se hace nada en contra de ello, y lo tenemos casi asumido, y las agresiones entre futbolistas y las agresiones verbales a los árbitros, ahí no pasa nada. Sin embargo, pero yo creo que, perdona que te interrumpa, Sergio, de que el principio de todo, para alguien que le gusta el mundo del toro, es que es un ser libre, y no está haciendo nada prohibido, está viendo una corrida de toros, y como ser libre debe de verdaderamente decir, bueno, yo voy a los toros porque puedo ir y ya está, no hay nadie que me lo pueda. Ser que es complicado, pero bueno, hasta ahora goza todo el mundo que le gusta de los toros de una libertad. Pues como el que le gusta ir de caza o el que le gusta ir de pesca. A mí no me gusta, claro. Yo sería incapaz de pescar un pescado ni de pegarle un tiro a un animal, ¿no? A la caza. En fin, yo creo que es una polémica que va a seguir existiendo por los siglos de los siglos, y mientras que haya aficionados y el toreo siga manteniendo su pureza, habrá toros. En el momento en que el toreo se vaya variando en otro tipo de espectáculo, yo creo que los toros se acaban. Porque sin duda alguna creo que la base está en la pureza del toreo y no en cualquier otro tipo de actividad. Claro. ¿Qué cambiarías? En el toro,
pues cambiaría prácticamente la mentalidad de todos los que estamos dentro del mundo del toro y no se salvaría nadie, ¿no? Las 4 patas fundamentales del toreo, como es el ganadero, como es el torero, como es el empresario, como es el aficionado, tiene sin duda alguna que ceder, claro, en todos los aspectos, sin especificar en ninguno, pero de esas 4 cuerdas que se tensan, cada uno por unos intereses, tienen que aflojar un poco y ceder un poquito para que esto se pueda mantener. Siempre que haya intereses ya en todos los aspectos de la tauromaquia, del empresario, como digo, del ganadero y del torero, y cada uno mire solamente para su ombligo y no sea capaz de mirar un poquito para la fiesta, esto se va a pique. Claro. Y bueno, tú que en este caso como cronista y como comunicador directo, en contacto directo con las grandes figuras del mundo del toro, ¿qué se cuece en esos mentideros? ¿Qué se habla? ¿Qué percepción te traes de todo eso? Pues desgraciadamente no está teniendo, a pesar de los muchos ataques y de la complicidad que vive estos momentos de la fiesta, no se ve un movimiento dentro de cambio, ¿no? Dentro de la fiesta grande que pueda llevar a un cambio a esto. Te repito lo mismo, cada uno miramos para lo nuestro, la vista que tenemos es a corto plazo, tengo 10, 15, 20 años de carrera, voy a exprimirla, o mis 15 años de empresariado, y el que venga detrás pues que intente arreglarlo. Claro. Mientras que sigamos haciendo eso, Rafael, esto es imposible de arreglar. Y bueno, ponemos un punto y seguido, un punto y aparte, porque sí, hay un proyecto muy interesante que son pasodobles con historia. Ay, sí. Y cuando leí un poquito sobre eso, me pareció un tema muy interesante. Cuéntanos un poquito en qué se basa ese proyecto. Bueno, pues lo hemos hecho varias veces. ¿Todas han sido en San Fernando? Sí, todas han sido en San Fernando. Pues ni más ni menos pues que contar un poquito la historia de cada uno de los pasodobles que han ido sonando, ¿no? Porque los pasodobles, la mayoría de ellos tienen una historia detrás, historias que son verdaderas preciosidades. En cualquier ámbito, hoy por hoy, el pasodoble viene de la música militar, exactamente de donde proviene, ¿no? De hecho, pasodoble quiere decir paso doble, o sea, andar de forma más rápida, el doble de rápido. De ahí evolucionó hasta los pasodobles que hoy en día conocemos. Cada uno de ellos siempre se ha escrito por su autor con algún motivo especial. Entonces un día se me ocurrió, con la banda municipal, la Sinfónica de San Fernando, ya hace años, digo, oye, hablé con el director que nos decía, oye, ¿por qué no hacemos un concierto de pasodoble? Y antes de tocar el pasodoble, pues yo cuento la historia de ese pasodoble. ¿Te parece que...? Ah, perfecto. Bueno, pues lo hicimos, la verdad es que gustó mucho porque es bonito conocer cuál es el motivo que lleva a cada autor a escribir, o qué te digo yo, Suspiros de España. ¿Por qué se escribió Suspiros de España? Bueno, pues estaba paseando su autor por una calle, vio unos pastelitos que se llamaban Suspiros de España y ahí nació el nombre de Suspiros de España. O qué te digo yo, o este que escucha tanto Morante, Concha Flamenca. Concha Flamenca, ¿qué tiene que ver una concha con los flamencos? Bueno, pues su autor veraneaba en San Sebastián, en la playa de la Concha. Pues mira, pues le voy a poner Concha Flamenca. O el nacimiento de un pasodoble de Gallito, por ejemplo, que todo el mundo se cree que es de Joselito y es de Fernando, es de un hermano de él cuando era novillero que ganó un concurso, Agüero, en fin, muchísimos pasodobles, casi todos los pasodobles tienen historias muy bonitas detrás que es interesante conocerlo. Pues, bueno, la verdad que estamos llegando al final del programa y se me quedan muchísimas cosas en el tintero. Sobre todo esa historia, ese conocimiento de esa España, ¿verdad? De esa España romántica y costumbrista, ¿no? Y sobre todo de la España arrimada al mundo de la tauromaquia. Sergio, ¿el mundo de las letras te llama? Sí, por supuesto que me gustan. Desgraciadamente no tengo mucho tiempo para leer. Los libros los compro y se me van amontonando.
Pero bueno, de vez en cuando, por supuesto. Ahora en concreto estoy leyendo una última biografía que se escribió de Manolete, que la escribió el dueño de la taberna Lagartijo en Linares. Bueno, pues fui allí a comer, en fin, vi el libro, no, esto lo escribió mi padre, una venta benéfica, como muchísimas cosas que se hacen en el mundo del toro, ¿no? Es una venta benéfica para, no me acuerdo exactamente para qué asociación, ¿eh? Pues venga, vamos a leerlo. Y estamos leyendo ahí los últimos días de Manolete también, que siempre es bueno saber. Y por supuesto, a la vez que lees la historia de Manolete, pues te enteras de toda la historia de Linares y lo que era Linares en aquel momento, ¿no? Y que para la gente que le gusta, bueno, Café de Levante es un programa abierto de par en par a la cultura, ¿no? Y sobre todo a las letras. ¿Qué libro le recomendarías, ¿no? Para acercarse un poco al mundo de la tauromaquia, su historia? Pues lo que hemos hablado antes. Si hablamos de novela, Carmen. La de Prosper Mérimée, ¿no? De Próspero Mérimée de Bizet fue la ópera, de Próspero Mérimée la novela. Si hablamos del poema, está claro de que es Llanto, por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, de Federico García Lorca, de esas extraordinarias 4 elegías que escribe. Si hablamos de una biografía, la de Sánchez Nogales de Juan Belmonte, que es extraordinaria. O sea, en cada una de las hay un libro, o La música callada del toreo de José Bergamín, en fin, yo qué sé, de Rafael Alberti, La arboleda perdida, que también nos cuenta Rafael Alberti, ya ves, Rafael Alberti, comunista confeso, ¿no? Y que quiso ser torero, por supuesto, y se llegó a dejar hasta coleta natural. Bueno, pues después de Llanto, la obra poética de las más bellas de Federico García Lorca, Rafael Alberti escribe también otro poema a su amigo, le escribe a su cuñado, a Sánchez Mejía, también le escribe sobre Joselito el Gallo, Joselito en su gloria se llama, que es otra magnífica, es preciosa también, en lo que escribe Rafael Alberti. En fin, yo creo que sobre la literatura taurina hay muchísimos libros que ya no solamente a la gente que le guste el toro, sino al que le guste la poesía en general, pues podría leerlo perfectamente. Pues amigos, Sergio, ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí en Sanlúcar, tenerte con nosotros y dar esta clase majestuosa de historia que has dado. Ya ves, ya quisiera yo, con un poquito que se nos haya quedado del tema y con un poquito que a alguien le interese el tema, pues me doy por satisfecho, y gracias a ti, por supuesto, Rafael, por acordarte ya no de mí, ¿no? Por acordarte del mundo del toro para que sea uno de los protagonistas de tu extraordinario programa. Pues muchísimas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Ahora le dejamos con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Un saludo, muy buenas noches y sean muy, muy felices. Y fíjate, le dijo él también, el amor ha de ser forzosamente y por encima de todo una traslación constante entre esas dos almas, porque cada una de ellas asiste más donde ama que donde anima. Y esto, no es fácil de explicar ni tampoco de entender, pero así son las cosas. Y él le dijo, uno frente al otro, parsimoniosamente hablando y escuchando y degustando en tranquilidad y sin prisas lo escuchado, y lanzando al aire parsimoniosamente también lo que se piensa, es como un partido de tenis en el que no hubiera ganador, sino tan solo un ir y venir de razones, de palabras, de ideas, de sonrisas, para construir al fin y al cabo la verdadera sustancia de las cosas. Mañana será el primer día de todo y pasado mañana el último día de casi nada, porque ayer también me encontré con un tío vivo, qué curioso. Algo que gira y gira, transportándote a las mismas escenas y personajes en cada vuelta,
aunque uno ya no sea el mismo, pasados esos 60 segundos escasos, pero vuelve a pasar, por si acaso, y unas figuritas lo son todo, y otras figuritas nunca fueron nada. Y él le dijo: hoy quiero regalarte un libro de 1000 hojas llenas de ti, y hoy quiero regalarte el olor que elegiste para mí. Hoy quiero regalarte mis letras, tus colores, quiero regalarte más de 40 sabores, y quiero también regalarte un baile por sevillanas dentro de aquel traje sin olvido que tú llenaste de tan hermosos lunares. Y hoy quiero regalarme, poder regalarme un verso con tu beso y una pluma que escribe tus sonrisas dibujadas en el aire azul de ese cielo azul que tanto hace viajar a las nubes blancas, y pintar las dunas, caminito del futuro. Y si me dices por qué, hoy no quiero ni dudas ni preguntas, solo certezas, porque hoy quiero regalarte este verso que se escribe desde tus recuerdos y los míos. Y él me dijo: hoy recuerdo ese recorrer aquellas calles y subir a los amaneceres de las librerías de cien anaqueles temblorosos de libros excelsos, altivos, llenos, misteriosos, ansiosos, esperadores de sus futuros dueños, mientras estos metían entre sí sus manos en el corazón del otro. Y me dijo: y ahora guarda mis cuartillas llenas de borrones, y tan solo digamos que escribamos que hoy quiero regalarte un libro, que Quijote fuera y que le supiera más de los 40 mejores sabores de hoy, entre los otoños que son primaveras también. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.